En el ejército hay errores y hay decisiones que matan. No todas las muertes ocurren en el combate. Algunas empiezan mucho antes en una oficina, en una orden mal dada, en una orden que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El 30 de enero, en un camino rural de Sinaloa, soldados mexicanos murieron en una emboscada. La versión oficial habla de un enfrentamiento, pero dentro del ejército la palabra que empezó a circular es otra. Desde el inicio de la administración federal, el alto mando fue claro: ningún vehículo militar debe desplazarse solo. La razón era simple: el crimen organizado ya no atacaba improvisando. Operaban los convoys con armas largas, con vigilancia previa. Circular en un vehículo militar aislado prácticamente era pues una sentencia de muerte, viejo. Pero en el 89 Batallón de Infantería esa orden comenzó a ignorarse. No una vez, no dos, sino varias veces. Este relato está basado en una historia real que pasó en una emboscada a personal militar el 30 de enero del 2015 en Las Huertas, Sinaloa. Te invito a que la escuches, pon atención, déjame tu like y suscríbete si no lo has hecho. Bienvenido. El responsable del batallón era el coronel Gavino, un coronel que en su tiempo fue diplomado de Estado Mayor, un señor que aparentemente tú lo veías, causaba mucho respeto el señor, o sea, tú lo veías e imponía. ¿Por qué? Porque lo veías en aquel entonces con su uniforme azul Z, con todas sus insignias, y lo que más pesaba de todo eso, aparte de su jerarquía, eran las insignias de diplomado de Estado Mayor. Nosotros como tropa sabíamos que esa persona no era cualquier comandante, sino que era un comandante preparado, y sabíamos nosotros que estaba respaldado por los diplomados del Estado Mayor. Citado coronel conocía perfectamente los reglamentos y aún así decidió romperlo. Los militares abordaron un Humvee. Iban a relevar un puesto de vigilancia en la comunidad de La Huerta, Mocorito, en el estado de Sinaloa. Eran pocos, era solo un Humvee. Iban solos y nadie se explicó el por qué. La justicia quedó inscrita después en el expediente ahorro de combustible. O sea, prácticamente la decisión mal tomada fue: mándate un vehículo para que se ahorre el combustible. De todas formas, la famosísima palabra van y vienen. Aproximadamente a las 13 horas, el vehículo avanzó por el camino. La sierra estaba quieta, un día tranquilo, demasiado tranquilo. A la orilla, dos camionetas detenidas, hombres esperando. No hubo advertencia, tampoco hubo una negociación. El ataque fue inmediato. Fuego desde los flancos, calibre 7.62 milímetros, munición similar a la del uso militar, para aquellos conocedores, al G3. Al principio se habló de 4 muertos, luego de 5. 2 subtenientes, un sargento segundo, un cabo y un soldado. Al principio se habló que habían fallecido 5 elementos. El personal que iba arriba del Humvee eran 2 oficiales, 2 subtenientes, un sargento, 2 cabos y un soldado. Pero ya la información real fue el fallecimiento en el enfrentamiento de un subteniente de transmisiones, un sargento segundo de infantería, un cabo de infantería y un soldado de infantería, y los elementos que resultaron con vida fue un subteniente de infantería y un cabo de transmisiones y un cabo conductor que resultó ileso. El subteniente de infantería y el cabo de transmisiones quedaron con heridas que impidieron que ellos siguieran en el servicio activo. Dentro del ejército algo llamó la atención: el número de bajas, viejo, era algo desproporcionado. Soldados entrenados, soldados que iban con su G3. Pero aquí hay un punto muy interesante. Estos elementos no negativos llevaban una arma colectiva. Para aquellos que no saben qué es una colectiva, se los voy a poner fácil. No llevaban una ametralladora mini-mí, que yo creo que es una de las herramientas más básicas dentro del medio militar. Esta llamada de atención que les dio a los mandos de por qué
4 elementos perdieron la vida y por qué no iban más vehículos. La razón fue evidente y se pensó que habían puesto desde un principio en desventaja al personal militar. Mientras la emboscada ocurría, el coronel Solórzano no estaba en su puesto, no estaba coordinando, no estaba dirigiendo, no estaba respondiendo. De acuerdo con el testimonio interno, se encontraba vestido de civil, paseando con su familia, lejos de su puesto, lejos de donde él tenía el mando y supuestamente debería estar ahí, donde estaba el comandante de la unidad. Mientras la emboscada ocurría, el coronel Solórzano no estaba en su puesto, no estaba coordinando, no estaba dirigiendo, no estaba respondiendo. De acuerdo con los testimonios internos, se encontraba vestido de civil, paseando con su familia lejos del destacamento o del puesto de mando donde debería haber estado él con su personal. Había abandonado el puesto de mando de Bacubirito y en el ejército eso tiene un nombre: abandono de servicio. Conforme avanzó la investigación, surgieron historias. El subteniente de transmisiones Aldo no debió de estar ahí ese día. Como un subteniente de transmisiones estaba destacamentado en un puesto de mando, eso era algo que no le correspondía a él, sino a sus tropas del pelotón de transmisiones. Pero fue enviado como castigo su falta haber pedido su cambio a un batallón de policía militar en la Ciudad de México para estar cerca de su familia. Al coronel no le gustó la solicitud del oficial y lo mandó a la sierra. Otro oficial, el capitán Parga, había pedido cambio de adscripción. Fue degradado administrativamente y colocado como excedente, y más tarde señalado como responsable de haber mandado un solo vehículo a cumplir esta misión. Aunque el capitán no tenía mando porque se encontraba excedente, ustedes saben que conforme a las leyes y reglamentos militares o a la regla no escrita de exigencias del servicio, el capitán fue enviado a ese puesto de mando como responsable. Pasando el tiempo, viejos rumores volvieron a circular. Un video de YouTube, un interrogatorio, un nombre falso: Coronel Cortés. Pobladores de la sierra lo vinculaban con el grupo criminal que controlaba la zona, y no era la primera vez. En el año 2010, cuando el coronel Solórzano era teniente coronel en Nuevo León, su nombre apareció ligado a una red de protección de narcotráfico, vinculado a los Beltrán. Nunca se probó nada, nunca se castigó, pero el antecedente quedaba ahí esperando. La madre del subteniente Aldo escribió una carta. No acusó, no insultó, solo pidió saber cómo murió su hijo. Envió copia a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2 meses después, algo se movió. El 89 Batallón de Infantería fue purgado desde la cúpula. El coronel Torres Solórzano fue detenido junto con un mayor y un capitán. Los cargos: desobediencia, abandono de servicio y robo equiparado. No homicidio, no negligencia grave. Pagó fianza, salió libre. Y la responsabilidad empezó a deslindarse hacia abajo. Ustedes saben que desgraciadamente en las Fuerzas Armadas el hilo se rompe por lo más soldado. Y cuando se dice por lo más soldado no es algo literal, sino que simplemente el hilo se rompe con la menor jerarquía que se esté purgando, juzgando en ese momento. Y recuerden que la menor jerarquía en ese caso era el capitán. Las familias siguen esperando justicia y dentro del ejército la pregunta nunca se fue. Si el mando es indivisible, si la orden vino de arriba, si el reglamento fue violado conscientemente, ¿quién decidió que podían morir? Dentro de esta investigación que el equipo de Sargento 43 realizó, nos pudimos dar cuenta que hay mucha información que no saben las redes sociales. Entre ellas que no saben la cantidad de militares que iban en el vehículo y no saben lo que en realidad pasó. Recordemos que iban 2 oficiales, un subteniente de transmisiones y un subteniente infante, y conforme a la doctrina militar, el subteniente infante debió haber tomado el mando de ese vehículo, simplemente porque los 2 oficiales eran de la misma jerarquía, y cuando hay un oficial de servicio y un oficial de arma, en este caso un subteniente de infantería,
el subteniente de infantería debió haber tomado el mando. Pero recordemos aquí que muchas veces el personal antiguo, en este caso el subteniente de transmisiones, que tenía más antigüedad que el subteniente infante, aplicó algo que en el ejército aplicamos muchos, el famoso potreo. En pocas palabras, les doy contexto: el subteniente de transmisiones potreó al subteniente infante y lo mandó a la batea del Humvee, o sea, lo mandó a la parte de atrás, y él tomó el mando del vehículo, llevando a su chofer, en este caso un cabo conductor. Sabemos que la rayita está marcada y está pintada, y como dice el dicho, ¿no? Cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. En este caso, el subteniente de transmisiones recibió la mayoría de descarga de disparos. Recuerden, gente, que yo les he platicado cuando yo estuve ese día y la historia que pasó. Si quieren que se las cuente, pónganme aquí en los comentarios. Pero regresando a la historia, cuando el subteniente recibe todos los impactos, él no trae el chaleco puesto. Él baja del vehículo y da una cantidad de pasos y cae al piso. Hubo un problemón porque el oficial no traía su chaleco puesto. En este caso, al momento de que estaba la emboscada y estaba el enfrentamiento, recordemos al soldado al que le llamaban el Pecas, que mis respetos para su familia, pero a lo que el personal que estuvo en ese enfrentamiento, mencionan que el soldado Pecas fue uno de los que repelieron la agresión. Mientras él estaba herido y repelía la agresión, el subteniente infante, que también fue herido, pues muy grave, él le pasaba los cargadores, ya que anteriormente el chaleco balístico era un chaleco muy incómodo y grande, y al momento de tomar la posición de rodilla en tierra, el chaleco cubría sus cargadores. Entonces el oficial se los pasaba. Y también algo muy importante de este enfrentamiento: el sargento, mejor conocido como el Chalino, aún así, él teniendo heridas en su cara, él repelió la agresión. Entonces los compañeros dicen que si ellos dos no hubieran repelido la agresión, yo creo que la cosa hubiera sido más fatal y no hubiera habido ningún sobreviviente. Recordemos esto también, que el conductor no tuvo ninguna herida. Fue de los 7 que iban en el vehículo, el conductor fue el único que no recibió ningún impacto. También, no menos importante, en ese entonces el cabo de transmisiones y el subteniente, al momento de ir sentados en la batalla, ellos recibieron una ráfaga. Las heridas que le ocasionaron fueron en su espalda baja, por lo cual el subteniente infante y el cabo de transmisiones fueron retirados por prácticamente ya no podían seguir en el servicio activo por este problema que les había causado los impactos. Esta es la versión que se cuenta. No es un acusamiento, simplemente es una de las historias que viven los soldados mexicanos. Una de las historias que en los medios las podrás ver tú de una manera, con investigaciones, con suposiciones, pero dentro del medio militar los únicos que saben la verdadera historia es el personal que estuvo en la situación. No se pierdan los capítulos, porque seguiremos recreando todas aquellas historias de enfrentamiento o donde el personal perdió la vida por la patria. Recuerden, yo soy Sargento 43 y estamos en Entre las Tropas, el podcast.